Es necesario reconocer que los pasos iniciales dados por el presidente Santos han sido muy acertados, desmontando el ambiente de confrontación y polarización reinante y dando pie a un gran acuerdo de unidad nacional que permita que se ha desarrollado en medio de condiciones topográficas muy adversas y con grandes limitaciones en infraestructura física y logística que determinan barreras muy fuertes a la eficiencia. Esta situación, en vez de corregirse con el tiempo, se ha vuelto mucho más compleja, ya que las obras de infraestructura que se acometen no han sido suficientes para contrarrestar el aumento permanente del número de vehículos en las vías, lo que se ve agravado por las restricciones de circulación crecientes que se imponen en todas las ciudades, unidas a las que se aplican en las carreteras fines de semana y festivos. Para empeorar este asunto, las principales carreteras del país presentan restricciones importantes. Para mencionar algunas, el puente de Cajamarca, la llegada al puerto de Buenaventura, en los cuales los transportadores están permanentemente sometidos a demoras que llegan a superar las 8 horas. Esto sin hablar del efecto del invierno en la red vial nacional, con derrumbes y cierres viales que necesariamente van a seguir afectándonos por el recrudecimiento de las lluvias. Por otro lado, encontramos la ineficiencia de algunos puertos, donde recoger o dejar mercancías toma 5 o 10 veces el tiempo que sería razonable en cualquier puerto eficiente del mundo, o la de los clientes, donde para descargar en sus instalaciones muchas veces toma 2 días una operación que podría hacerse en 2 o 3 horas, o los horarios limitados de la DIAN o de las CIAS que implican enormes pérdidas de tiempo de los camiones esperando el horario hábil siguiente de atención, o los problemas para dejar o recoger un contenedor en los patios de contenedores. En fin, a todo lo largo de la cadena existen graves carencias de infraestructura, eficiencia y agilidad que afectan la prestación del servicio, encareciendo las operaciones que realizamos. Debido a esta problemática, la rotación de los vehículos ha llegado a niveles realmente preocupantes y es indispensable el concurso de todas las partes interesadas para eliminar las restricciones actuales, mejorar la utilización del equipo optimizando los costos de operación y, por lo tanto, los fletes, todo lo cual se traduce en mayor competitividad para el país. El Gobierno debe acelerar la construcción y adecuación de la malla vial del país, establecer planes de contingencia para afrontar la ola invernal, promover la construcción de plataformas logísticas, puertos secos, centros de transferencia intermodales, terminales de carga, etcétera, para dotar al país de la infraestructura necesaria y suficiente para afrontar el reto de los TLC que estamos firmando. También es necesario ampliar los horarios de atención de la DIAN para hacer más expedito el comercio internacional. A su vez, los puertos, los usuarios, los patios de contenedores deben buscar mejorar la eficiencia de sus procesos para agilizar la operación de transporte. Por nuestra parte, los transportadores debemos hacer todos los esfuerzos posibles para prestar un servicio excelente, ágil y oportuno, mejorando también nuestra eficiencia. De otra manera, estaremos condenados a sufrir un cuello de botella cuyos primeros efectos negativos ya se están viendo. En Colfecar estamos empeñados en convertir el transporte colombiano en un sector de clase mundial, y esto requiere sin duda el esfuerzo de todos, transportadores los primeros, pero también gobiernos, generadores de carga, puertos, CIAS, etcétera. Hagamos cada uno la tarea que nos corresponde para hacer realidad este sueño. Otro proceso de reflexión necesario y que tiene que ver directamente con la ineficiencia es definir el tipo de regulación que debe tener el servicio de transporte en Colombia. La que hay hoy podría mejorarse sin duda, ya que igualó todas las empresas transportadoras, los generadores de carga y los operadores y las operaciones por lo bajo, haciendo inútil cualquier esfuerzo de volver más eficiente la operación. Efectivamente, la regulación actual trata igual al generador de carga ineficiente, que toma 2 días para descargar un camión, que aquel cliente eficiente que realiza la misma operación en 1 hora. Exige el mismo flete cuando el generador suministra parte del equipo utilizado que cuando el transportador debe realizar toda la inversión necesaria para prestar el servicio. Y le da lo mismo si el generador garantiza la carga de retorno o si no tiene nada que ver con este tema. En lugar de defender al transportador, esta situación genera un desplazamiento del mismo, porque los grandes usuarios están incursionando en la actividad transportadora asumiendo directamente su logística. Definitivamente no es sano que en Colombia mover chatarra tenga el mismo flete que transportar computadores o carga mercancía peligrosa. Creo que es conveniente pensar en una regulación que vaya más allá del flete, que promueva un servicio excelente y competitivo, basado en una estructura de costos
que permita una utilidad equitativa al propietario del camión y que éste efectivamente reciba lo que le corresponde sin estar expuesto a trampas y maromas para que la ley termine cumpliéndose solo en el papel. Cuando eso se logre, el generador de carga eficiente, cuyos procesos demoran menos, pagará menos flete y el ineficiente pagará más. Eso es lo que la lógica sugiere, además de ser lo justo, y de paso promociona e incentiva la eficiencia y productividad que le conviene al país. Y hablando de regulación, un proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso, que tiene aspectos positivos como la reducción de multas por sobrepeso y una amnistía de las sanciones anteriores, genera a su vez nuevos problemas. Al pretender crear un sistema de información al cual las empresas vigiladas deberán conectarse para que en línea y en tiempo real la superintendencia controle todos los aspectos técnicos, administrativos, operativos, financieros, legales y contables. Es decir, para que la super sea la que maneje y coadministre nuestras empresas, no en un control posterior, sino previo de nuestras operaciones, inmiscuyéndose en el derecho constitucional de libre empresa. No estamos oponiéndonos al sano control que la super debe ejercer sobre sus vigilados. Nos oponemos a un poder absurdo y abusivo que le da acceso al know-how de nuestras organizaciones, de manera que cualquier funcionario tendrá nuestra información confidencial para usarla para todo tipo de propósitos, unos sanos y otros no tanto. Adicionalmente, pretende este decreto que si una empresa sancionada más de 2 veces por un mismo tipo de contravención o 3 veces por contravenciones distintas en el término de un año, la super la sancionará con suspensión por 6 meses o cancelación de la licencia en caso de reincidir. Yo les pregunto, ¿cuántos comparendos por peso han recibido ustedes en el último año? Seguramente más de 2, y por lo tanto todos estaríamos con nuestra operación suspendida o cancelada a la luz del mencionado decreto. Es importante que tanto el Gobierno como el Congreso concerten el texto de este decreto para eliminar los excesos que contiene y evitar un daño enorme al transporte y al país. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar el tema del combustible, tan sensible para nosotros, ya que ese solo rubro representa el 32% de los costos de operación, y el Gobierno sigue empeñado en subir de manera desproporcionada su precio, a tal punto que en lo que va del año las alzas ya acumulan un incremento del 12.43%, mientras el índice de precios al consumidor en el mismo lapso llega al 2.54% y el índice de precios al productor solo ha subido el 2%. Entenderíamos este comportamiento si el precio internacional estuviera desbordado, pero Colfecar ha demostrado muchas veces que el tema se explica por decisiones de política eminentemente internas, tales como conceder un precio alto al biodiesel que se emplea para mezclar el ACPM. Es necesario que el Gobierno nos dé una tregua con el precio del combustible y defina una fórmula lógica de fijación de precio que no afecte de esta manera absurda nuestra estructura de costos. Por último, quiero compartir con ustedes una corta reflexión sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial. Todas nuestras empresas deben tener claro que nuestra responsabilidad no se limita a crear empleo, pagar salarios decentes con los beneficios de ley a nuestros empleados y pagar los impuestos que nuestra actividad genera. Más allá de estos temas, tenemos responsabilidad con el efecto que nuestras operaciones causan al medio ambiente, con el desarrollo integral de nuestros colaboradores y con las necesidades de la comunidad que nos rodea. La clase dirigente y empresarial del país no puede seguir siendo ajena a estos temas y, por el contrario, debe asumir con determinación su cuota de participación para ayudar a resolver estas necesidades. Si no lo hacemos por caridad, solidaridad y genuino interés por los más necesitados, debemos hacerlo por conveniencia propia, ya que el país, al igual que nuestros negocios, verán afectada su viabilidad futura si no somos capaces de disminuir los niveles de pobreza actuales. No estoy hablando de grandes obras o sacrificios, sino del simple interés de buscar resolver, en la medida de nuestras posibilidades, los problemas de nuestros empleados, sus familias y el círculo de influencia inmediato que manejamos día a día. De este compromiso dependerá que dejemos a nuestros hijos un país mejor del que recibimos de nuestros padres. Muchas gracias. Continuamos ahora con la intervención del señor Ministro de Transporte de nuestro país, doctor Germán Cardona Gutiérrez. El doctor
Jaime Sorzano, Felipe Targa, para todos ustedes, para los medios de comunicación, para los parlamentarios, los concejales, diputados, personas que nos acompañan en el día de hoy. Quisiera empezar esta charla primero pidiendo disculpas porque desafortunadamente se trastornó un poco la salida de Bogotá, parte del problema logístico. El aeropuerto El Dorado ya salir es imposible, más de 40 minutos esperando poder despegar para un viaje que duraba aproximadamente 1 hora. Quiero también referirme 2 temitas breves de la intervención de la alcaldesa Judith Pinedo. Primero, para hacerle un reconocimiento muy especial, porque de verdad los que hemos conocido Cartagena, los que la hemos vivido más de cerca, sabemos que hoy la ciudad se enfrenta a una etapa de desarrollo muy importante, y eso es gracias a usted, alcaldesa, al imprimir amor por esta ciudad, a sus funcionarios y a los colombianos. De alguna manera, Cartagena es una ciudad que nos pertenece a todos y me alegra oírla hablar con todo entusiasmo, con tanto entusiasmo. El tema de Transcaribe, que lo conozco de cerca, en alguna época tuve que ver algo con Transcaribe. Ese es un proyecto muy importante y ese proyecto acuático que usted plantea y que ha sido su obsesión desde que llegó a la alcaldía, tenga la seguridad que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que en este país de leyes podamos encontrar una solución pronta a ese pequeño, espero que pequeño impasse que se está presentando. Yo traigo una presentación, a veces me va mejor improvisando, pero quise traer esta presentación en el día de hoy, dada la importancia del evento, dado el interés que ustedes tienen en conocer las políticas del gobierno del presidente Santos, que apenas se inicia, y dadas las conversaciones que he tenido con los directivos de Colfecar, y muy en particular con el doctor Jaime Sorzano, con quien me une una muy buena amistad y que sé que ustedes, a través de él y el doctor Orlando, van a tener interlocutores muy importantes en el gobierno y sobre todo en el Ministerio de Transporte, porque consideramos que si alguien sabe de estos temas de transporte, son ustedes. Por eso, y pasando rápidamente esta filmina, paso a la siguiente y quiero entrar a la posterior, donde hablamos de que el ministerio lo queremos manejar desde 3 sectores, y es lo que hemos llamado el triángulo de la prosperidad del sector transporte. Primero, el fortalecimiento institucional. Segundo, la infraestructura y la financiación de esta infraestructura. Y tercero, que es el tema que más les debe interesar a ustedes, el tránsito y el transporte. Pero si vamos al punto número 1, que es el del fortalecimiento institucional, para nosotros fue demasiado importante desde el inicio de esta administración, cuando el presidente Santos tuvo a bien ofrecerme el cargo de ministro. Yo le dije a él que indiscutiblemente aceptaba este grandísimo honor, pero también le comentaba que una de las cosas que quería hacer al llegar al ministerio sería fortalecer las entidades y dependencias existentes. ¿Qué quiero decir con eso? Si algún ministerio en Colombia tiene que ser técnico, es el Ministerio de Transporte, porque realmente este ministerio tiene que ver con todos los colombianos, desde el estrato 1 hasta el estrato 6, desde el más pequeño transportador hasta el más grande transportador, desde el más pequeño contratista hasta el más grande contratista, y en general con todos los ciudadanos. Y finalmente lo que uno hace en estos cargos públicos, y esa es la experiencia que yo he tenido, es administrar recursos públicos.
y también tengo la experiencia de que los recursos